esta es una lámina resumen un poco de todo lo que hemos estado explicando hasta ahora. Lo que hemos hecho es una tabla en donde lo que vemos 10%, 20%, 30% en la fila de arriba serían los percentiles, ¿no?, de los declarantes que tenemos en la muestra. El 10% representaría el 10% más pobre, el 20% sería el 10% siguiente, entre el 10 y el 20, ¿no?, y así hasta llegar al 100%, que sería el 2% más rico, ¿no? Y lo que vemos es cuántos adultos hay para cada uno de estos grupos, cuántos adultos salen ganadores, qué importe ganan, etcétera. Pero sí que vemos que a la izquierda del 10% tenemos los que no están en la muestra, ¿no?, que son, en primer lugar, ¿no?, empezando de izquierda a derecha, la gente que no tiene ninguna renta del trabajo, ¿no? Aproximadamente 2.900.000 adultos en el año 2010 pues no declararon ninguna renta, ¿no? Luego tenemos 5 millones de personas que tuvieron alguna renta del trabajo pero que no tuvieron retención. O sea, personas que sus ingresos eran tan bajos que ni siquiera se les aplicó ningún tipo de retención y por lo tanto sí que Hacienda tenía información a través de los modelos declarativos de las empresas, pero en cambio no se les aplicó ningún tipo de impuesto, ¿no? Y la tercera columna son personas que no tienen ingresos, pero sí que estaban incluidos dentro de la declaración, ¿no?, de los declarantes, ¿no?, que están en los percentiles, ¿no? Por decir un ejemplo, son los cónyuges que no trabajan, ¿no?, cuando su marido o su mujer o la esposa sí que trabajan, ¿no?, y ellos están en casa o no trabajan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos abajo, en la fila que está en colores verdes o en colores rojos, es una comparativa, ¿no?, de cuáles son los que salen ganando o perdiendo a través de la renta básica, ¿no? Entonces vemos los que están en verde son las personas que van a salir ganando, los cuales su renta neta media después de la renta básica va a ser superior a la renta neta media que cobraban con el IRPF del año 2010, y en rojo son los que van a tener una renta neta media inferior a la que tenían una vez aplicada la renta básica en comparación a lo que tenían con la situación anterior. Veamos ahora cuáles son los resultados de la reforma que haríamos sencillamente cambiando el modelo de IRPF con las condiciones que hemos dicho antes, eliminando los mínimos, eliminando las deducciones, las reducciones y poniendo en este caso un tipo único, comparado con la situación que había con el IRPF vigente en el año 2010. Tenemos una gráfica en el lado izquierdo en donde en color azul, en la línea que está mucho más plana, tendríamos el antiguo IRPF, en donde en el eje horizontal tenemos la población de la simulación clasificada desde el 10% más pobre al 2% más rico a la derecha, y cuál es el tipo impositivo medio, ¿no?, que pagan sobre el total de renta, ¿no?, que declararon, ¿no?, en su declaración de renta o en la información de la cual disponía la agencia tributaria. Y en rojo tenemos, ¿no?, lo mismo, pero aplicando la renta básica a los mismos contribuyentes. O sea, simulamos la aplicación de la renta básica más el nuevo IRPF a los mismos contribuyentes. Bueno, como vemos, ¿no?, pues la raya roja es una raya mucho más inclinada que parte de valores negativos, ¿no?, en el eje vertical hasta valores mayores, ¿no?, para las rentas más altas. A la derecha de la gráfica lo que tenemos son los valores, ¿no? La primera columna sería las decilas de renta, o sea, los contribuyentes ordenados de menos rico a más rico, de más pobre a más rico. La segunda columna sería la cuota sobre la renta bruta que se pagaba con el IRPF vigente, y la columna de la derecha sería la cuota que se pagaría con la simulación de la renta básica y el nuevo IRPF. Como vemos, ¿no?, la cuota siempre es positiva con el actual con el vigente IRPF, pero crece mucho menos, ¿no? Parte de 0,15, 0,35, 0,86 hasta llegar a un máximo del 28,03. Esto es el tipo efectivo que paga, ¿no?, el 2%, el 28,03 es el tipo efectivo que paga el
el contribuyente que pertenece al 2% más rico en promedio, ¿eh? Eso no quiere decir, luego veremos una gráfica, que hay contribuyentes que pagan más y contribuyentes que prácticamente no pagan nada, pero el promedio es un 28%. Claro, esto sorprende, ¿no?, este número, porque es un número mucho más bajo de lo que podríamos esperar con los tipos que había en el año 2010 sobre la renta, que el tipo máximo era del 43%. O sea, realmente la gente estaba pagando mucho menos que lo que teóricamente decía la tarifa del IRPF. Y a la derecha tendríamos lo que pagaría las mismas personas de las mismas decilas, pero con la renta básica. Claro, fijámonos que hasta el 60% la cuota es negativa, quiere decir que pagan menos de lo que, o sea, ingresan neto, Hacienda les pagaría pues más dinero de lo que tendrían que ellos ingresar por impuestos. Por lo tanto, tendrían un rendimiento neto que se añadiría al rendimiento bruto, o tendrían un ingreso neto que se añadiría al rendimiento bruto que tenían. Y solo es a partir del 70% en donde empiezan a pagar. El 70% pagan menos, un 6,23% contra un 9,84%, y es a partir del 80% de la población, ¿no?, en donde ya pagarían más y de manera más inclinada, ¿no?, creciendo más que con el anterior sistema, hasta llegar a un máximo en donde el 2% más rico pagaría un 42,56%, ¿no? Este sería el tipo efectivo de los más ricos. Recordemos que esta gráfica solo se refiere a los contribuyentes de los cuales hemos usado la información suministrada por el Instituto de Estudios Fiscales. Por lo tanto, no incluye a las 9 millones de personas, ¿no?, que no estaban incluidas en el estudio porque tenían unos ingresos por debajo de los 10.000 euros, y que esto es un tipo efectivo que se aplica solo sobre los declarantes, o sea, la gente que ha hecho la declaración de renta o que ha tenido unos ingresos con retención. Pero claro, aquí habría que añadir, ¿no?, toda esta gente que, primero, o que no estaban en la muestra por bajos ingresos, o todos los ascendientes y descendientes que están incluidos en la declaración de renta y que tampoco tienen ingresos. Por lo tanto, cuando hablamos, ¿no?, de que a partir de la decila 80, ¿no?, del 80%, o entre el 70 y el 80%, el coste empieza a ser superior al de el coste de la renta básica empieza a ser superior al coste de la renta bruta, volvemos a recordar que si incluyéramos a toda la población, diríamos que hasta el 85% de la población sale ganadora, o sea, que solo el 15%, que son declarantes, del total de la población, pues salen perdedores y pagan más de lo que tenían que pagar. Bien, aquí vemos, esto es una lista de la propia muestra que tenemos, lo que pagan los 25 declarantes con un mayor rendimiento que declaran en la declaración del IRPF y la comunidad autónoma a la que pertenecen. Pero más allá de que muchos están en Madrid, porque obviamente los grandes patrimonios están en Madrid y luego también después en Cataluña, a la derecha de todo tenemos el tipo efectivo que pagan. Fijaros que el rendimiento más alto, la persona con el rendimiento más alto, pagó un tipo efectivo del 0,97%. ¿Qué quiere decir? Que aunque tenía una base muy grande, un rendimiento neto de 166 millones de euros, realmente debía tener pues toda una serie de deducciones, ¿no?, a través de la base imponible del ahorro. Fijémonos, ¿no?, que donde tiene la mayoría de rendimientos está en la base, en lo que es la base imponible del ahorro, del cual prácticamente no pagó nada. Esto seguramente es porque se le acogieron una serie de deducciones, ¿no?, que podía aplicar y que por lo tanto le hicieron que prácticamente este señor por sus ingresos no pagó nada. Pero es que si nos fijamos en el resto, excepto algún caso, ¿no?, el tercer caso, en el cual tiene un tipo efectivo del 42,7% y el décimo caso del 42,69%, el resto de la gente está pagando el 30% o menos, ¿no?, con casos, la mayoría de los casos están entre el 20 y el 30%. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los ingresos son básicamente a través de rendimientos del ahorro, ¿no? O sea, es la base imponible del ahorro que ya hemos dicho antes que tenían en ese momento y ahora también, ¿no?, una imposición mucho más baja, ¿no?, lo cual genera esta desigualdad a nivel de tributación. Esto es una gráfica en donde hemos puesto aquí los 250 declarantes con rendimientos más altos y en donde en la columna, en el eje horizontal hemos puesto
cuánto representa la base del ahorro sobre el total de los rendimientos y en el eje vertical cuál es el tipo efectivo que pagaban sobre estos rendimientos. Bueno, pues esto de alguna manera, ¿no?, nos concreta lo que estábamos explicando de la anterior tabla, ¿no? Las personas en donde la base del ahorro es muy baja, quiere decir que son gente asalariados de alto nivel, ¿no?, básicamente directivos de grandes empresas, ¿no?, en donde su retribución es salarial o a efectos fiscales se considera que es una retribución del trabajo, pues lo que están haciendo es cobrándolo a través de la base general y por lo tanto como salario están cotizando, ¿no?, pues por impuestos cercanos, pues en este caso entre el 25 y hasta casi el 45%, ¿no?, el 43% que decíamos antes de la base máxima. Pero conforme la base del ahorro va incrementándose, lo que vemos es que, ¿no?, hay una línea que se va marcando claramente en donde el tipo efectivo va rebajándose, ¿no?, hasta niveles entre el 20 y el 25%, ¿no? Incluso tenemos una pequeña punta en el extremo derecho inferior, ¿no?, de gente que prácticamente no ha pagado nada, ¿no? Estamos hablando de los 250 personas más ricas del país, de los que le quedaron mayores ingresos, ¿no?, que prácticamente no pagaron nada, ¿no? Pero claramente, ¿no?, hay esta relación que viene dada por la estructura del IRPF que existe, ¿no? Y esto es una tabla en donde vemos cuáles son las personas ganadoras y cuáles son las personas perdedoras de la muestra, ordenadas también por decilas de renta, ¿no?, desde las más pobres a las más ricas. ¿Qué es lo que vemos? Que las primeras 4 decilas, ¿no?, hasta el 40% de la población, todas son ganadoras, o sea, todas tienen una ganancia respecto a la situación anterior, ¿no? Obviamente el 10% más pobre es el que gana más, ¿no?, 6.765 euros per cápita, porque prácticamente sus ingresos eran mínimos, y luego pues va descendiendo, ¿no?, hasta llegar a cero, ¿no? A partir de la decila 50, que quiere decir entre el 40 y el 50% de la población más pobre ¿no?, del total de contribuyentes de la muestra, el 91%, aquí ya aparece algún perdedor. Estos son casos específicos de gente que tenía muchas deducciones, solteros, ¿no?, que por lo tanto no tenían un complemento por hijo a cargo, etcétera, y que por lo tanto, pues, en una situación determinada han pasado a ser perdedores. ¿Cuánto perdía esta gente? Pues lo tenemos en la columna de la derecha. Total, la pérdida per cápita era de 375 euros, o sea, era muy poca la cantidad que perdía esta gente, ¿no? Bueno, y a partir de estas decilas, de la decila 50, vemos que se va reduciendo progresivamente el número de personas ganadoras del total, ¿no?, hasta que a partir de la decila 95, o sea, ya entre el 90 y el 95% de la población más rica, aquí ya nadie sale ganando, ¿no? Diríamos que el 10% de la población más rica, todos salen perdiendo, ¿no? Pero ¿dónde se acumula la pérdida fuerte per cápita? Pues se acumula en el 5% de la población más rica, ¿no?, la que tiene una pérdida entre 8.000 euros y 20.000 euros para el 2% más rico. Bien, esto es sencillamente la anterior diapositiva, pero presentada en forma de gráfica, ¿no?, para que se vea más claramente, ¿no?, los efectos de la reforma. En las barras azules, estos son las ordenadas también por decilas, el eje horizontal. En las barras azules sería la renta neta media con el IRPF que había en el 2010. Las barras rojas sería la renta neta media con la renta básica y el nuevo IRPF, y la barra gris sería la diferencia, o sea, el incremento que tendría los contribuyentes aplicando el nuevo modelo. Como vemos, las barras grises están por encima de cero, ¿no?, hasta que llegamos a la decila 80, y a partir de la decila 90, pues aquí empiezan a ser negativas, ¿no? Esto coincide pues con los resultados anteriores, pero gráficamente pues quizás es más fácil de explicar. ¿Qué ocurre con la desigualdad y la progresividad? Si nos fijamos en el índice de Gini, que ya habíamos comentado inicialmente que el índice de Gini estaba en 0,36 una vez aplicada el impuesto de la renta, una vez aplicado el nuevo impuesto de la renta con la renta básica baja a 0,25, o sea, se ganan 11 puntos en progresividad respecto a la situación actual y 16 puntos respecto a las rentas brutas.
Un 0,25 en índice de Gini es prácticamente los valores que tienen países como Finlandia, Noruega, Suecia, etcétera. O sea, nos pondríamos, ¿no?, a un nivel de igualdad de redistribución de la renta parecido al que hay en los países avanzados, más avanzados socialmente, ¿no? Lo mismo ocurre pues con el índice 80-20, ¿no?, el 20% más rico dividido por el 20% más pobre, que prácticamente pues lo reducimos un 40%, y también los índices de progresividad y redistribución pues mejoran muchísimo gracias pues al efecto de la renta básica combinada con el IRPF. Bien, hemos visto cuál es el impacto que tiene este nuevo método de implementar, ¿no?, una renta básica combinado con un nuevo IRPF. Vemos que mejoran sustancialmente los indicadores de desigualdad y redistribución, y vemos que esto tiene un coste para algunos contribuyentes. En el caso de la renta básica, digamos, el modelo que llamamos escenario base, que es esta renta básica pagada de manera igual a todos los adultos por valor de 7.471 euros al año y un 20% para los menores, que recordemos que era el umbral de riesgo de pobreza en el año 2010 para toda España, exceptuando la comunidad autónoma vasca y Navarra. Ahora vamos a ver si el coste que tiene esto para los perdedores, que en el caso de este modelo era aproximadamente de 34.000 millones de euros, si esto es una cantidad muy alta o muy baja en relación a los impuestos que se pagan en España y comparado con otros países de Europa.